del Perú, ¿no? Nos lo preguntamos una y otra vez, sobre todo con el anuncio del fenómeno del Niño global. Y vaya que es un anuncio importante y hay silencios también respecto de cómo se está trabajando en una palabra que para tan poco tiempo queda bastante corto, que es el tema de la prevención. ¿Vendrá nuevamente el fenómeno del Niño global a recordarnos los años del letargo y lo poco efectivo que ha sido un plan casi inexistente respecto a esta situación? Vamos a ver el informe de Talía Rosales esta noche, que pone en evidencia nuevamente la situación de Piura. La tormenta eléctrica que arrecia sobre Piura es tal que ha colapsado totalmente las canaletas del hotel donde estamos hospedados. Un diluvio dejó al norte ahogándose sin sistemas de drenaje. Esto es un río y no para. Mira cómo está subiendo el agua. Es cuestión de solamente... ¿Cuánto estamos acá? ¿Un minuto? Mira dónde me está llegando el agua. Con una escalofriante cifra de más de 400.000 peruanos afectados. En solo unas semanas, el grito de auxilio volvería a repetirse en el norte si no se aceleran las obras de reconstrucción. Nos encontramos exactamente en la zona de Chutuque, donde se están realizando los trabajos de prevención ante esta anunciada lluvias ya para la región Piura y que, como tenemos la experiencia desde 2017, nos perjudica gravemente. Piura es un tema muy preocupante. Nosotros hemos tenido una visita inopinada. Nuevamente en los distritos más afectados como siempre, que es Curamori, Catacaos, El Tayán, Cristo Nos Valca. Y realmente lo que hemos encontrado nos alerta. La excongresista piurana Carla Schiffer advierte de una grave situación en esa región. Las obras de ampliación de la ribera en la zona de Chutuque, que evitarían la inundación en Piura, no han llegado ni siquiera al 20% como manda el cronograma. Con maquinaria pesada, tractores de 8, tractores oruga, deberían haber 40, no habían ni 8. Por decirte, volquetes de 15 metros cúbicos, deberían haber 35, no habían ni 4. El depósito de más de 2.500 metros cuadrados, donde supuestamente tendrían los almacenes para esta importantísima obra en Chutuque, no existía. Había un tripley de 2 metros por 2 metros, el almacén supuestamente valorizado en 500.000 soles, no había. Recordemos que para evitar que una vez más el norte se inunde en un panorama incontrolable, el gobierno dispuso 4.000 millones de soles para obras de prevención. Quedan apenas 60 días para que se empiecen a sentir los impactos del Niño global en nuestro país. Los plazos se van venciendo y nadie fiscaliza resultados de las obras. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que es una entidad que inicialmente fue pensada para ayudar a los más pobres a construir los trabajos de prevención, pero que ahora hemos visto que se ha convertido, ¿no?, en un nido de víboras. Hagan bien las cosas, dejen de lado los amigotes, la corrupción, basta. Hoy el Perú los necesita, pero con las manos limpias, haciendo las cosas que se deben hacer. El gasto con calidad para proteger a nuestra población. Habiéndose denunciado con anterioridad graves hechos de corrupción en esta entidad, fue Alberto Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, quien tomó las riendas de esta refundada entidad, que al parecer solo cambiaría de nombre. Y nos ponemos a disposición de la Fiscalía y de la Policía para brindar todas las facilidades y se conozca la verdad respecto de estas bochornosas coimas
que nos avergüenzan como peruanos y que tienen que servir de modelo para que esto cambie. Y uno de los cambios que ha anunciado la presidenta Boluarte es precisamente que ya no va a haber reconstrucción con cambios, sino va a haber la Autoridad Nacional para la Infraestructura. Además, los consorcios que se adjudicaron de la buena pro de estas obras en Piura son de origen ancashino, coincidentemente de la tierra natal de Alberto Otárola. Yo estoy totalmente sorprendida que la obra más importante, como digo, para poder mitigar las inundaciones, no se haya dado a un consorcio o a una empresa que tenga la experiencia y el manejo adecuado de lo que son caudales y sistemas hídricos. Se le ha dado a 3 consorcios, uno, Soldín, que tiene capital de 15.000 soles, una obra que supuestamente valía más de 102 millones de soles en un inicio. Las otras 2 empresas tienen obras abandonadas en Junín de un río. Tienen deudas con SUNAT por 5 millones. O sea, es imposible que le pueda dar una carta fianza real si es que tienes deuda con la SUNAT. Ese consorcio genera muchas dudas, especialmente vinculadas con el señor Premier. Pues técnicamente eso no podría ocurrir. La regulación nos dice, digamos, que este tipo de empresas no podría contratar obras con tal significación económica. Entonces, hay alguna irregularidad que hay que revisar o que tendría que revisarse respecto a esta contratación. Es imposible. No podría ocurrir ese supuesto en el que una empresa con poco capital, con poca actividad económica, con poca experiencia pueda contratar con el Estado, con alguna entidad del Estado, con una obra de tal magnitud. Se ha improvisado un puente de palos y madera, pues el puente que estaba aquí fue destruido y han quedado 19 caseríos aproximadamente aislados y las personas no tienen por dónde pasar. El tiempo corre contra el reloj. Tal parece que una vez más las víboras de la corrupción han mordido la manzana del Estado, perjudicando a millones de peruanos en el norte del país, aquellos que volverán a sufrir el abandono de un gobierno que se comprometió a cambiar la historia. La advertencia que hace la señora Scheffer es precisamente la poca experiencia de estas empresas que estarían a cargo, ¿no?, del problema. Y la pregunta es, ¿creamos una autoridad que es la NIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, sin esa experiencia para llevar a cabo este plan que medianamente mitigaría el daño el impacto del fenómeno del Niño Global? César Combina esta noche está con nosotros en los estudios de 2023. Bienvenido. Buenas noches, Clave, un gusto. Comentemos esto antes de irnos a la pausa. Bueno, el problema es la raíz, es la burocracia. La burocracia, aumentar y crear más ministerios, más oficinas, más gasto público, no resuelve los problemas públicos. Los problemas públicos se resuelven con experiencia, con equipos de gestión y sobre todo con eficiencia. ¿De qué sirvió tanto dinero invertido que al final terminó, como dice el reportaje, en las manos de la corrupción? Esta ha sido una vergüenza y creo que la Autoridad Nacional de la Infraestructura no va a resolver nada. Lamentablemente creo que vamos a seguir viviendo los impactos de los fenómenos climatológicos y de la negligencia pública de políticos que creen que con más burocracia se arregla el problema. Qué desastre, ¿no? Vamos a seguir, por supuesto, hablando de este tema y de otros. Y a propósito de vergüenza de lo que ha ocurrido en las últimas horas, nada menos que con el congresista Héctor Valer en una clínica que terminó agarrado a los insultos con una de las personas que estaba en la fila de este lugar. Ahí están las imágenes, se hicieron virales también en redes sociales. Vamos a regresar con eso, pero nos toca hacer una pausa muy breve. Quédese con nosotros, estamos aquí en vivo esta noche en 2023, no se mueva. Usted genera problema, baboso. ¿Quién eres tú? Hay congresistas que se callan, baboso, pero yo no. Ladrón. Ladrón, tu madre. Yo no soy ladrón, soy empresario, baboso. Congresista ladrón. A un veterinario tienes que ir. Yo soy congresista, dice, ¿no?
no hay que ser, sino parecer. Y algo pasó en esta cola que lamentablemente lo puso nuevamente en una situación bochornosa a nada menos que al ex premier Héctor Valer, que estaba junto, y ahí vemos también el video del congresista de Podemos, Enrique Wong. ¿Qué opinión le merece, señor Combina, esto? Bueno, esto es una vergüenza, una de las tantas vergüenzas que nos genera este Parlamento mediocre, tibio y además criminal, porque es la figura de este señor Valer quien negoció su voto con Pedro Castillo para blindarlo de la vacancia las 2 primeras veces y que además recibió el encargo del premierato en un gobierno golpista y criminal. Solo merece ese nombre y creo que el señor se quedó corto con todo lo que los peruanos le deberíamos decir al señor Valer y al señor Wong también, que fue un defensor a capa y espada de Pedro Castillo y de su organización criminal. Pero más que eso, me parece que debemos reflexionar sobre el rol de los congresistas en la semana de representación. El día de hoy están dentro de un trabajo de representación, se les paga un sueldo y se les da un bono adicional para representar al pueblo. ¿Y qué cosa hacen estos dos impresentables? Porque no tienen otra denominación. Insultar a las personas que están haciendo una cola porque ellos se creen que por ser congresistas tienen corona. Es exactamente el mismo comportamiento irresponsable y poco ético que tuvo Sigrid Bazán hace unos días al acudir soberbiamente a la Municipalidad de Comas y exigir inmediatamente una reunión cuando ni siquiera había planificado una cita. Los congresistas no tienen corona, son ciudadanos que temporalmente son representantes ciudadanos y pronto se les va a acabar esa vida de gollerías que nunca debieron tener. ¿Pronto cuándo? Si no hay quien se las quite, ¿no? Y la frase Torongo, no como Torongo, dibuja bastante bien esta situación, porque cuestionamos todo el tiempo las semanas de representación que no sirven para absolutamente nada, pero no hay quien decida cerrarles el caño, ¿no? Dejar de pagar este bono que usted ha dicho, dejar de pagar la semana de representación, porque están ahí para representar sin necesidad de pagarles, ¿no? Definitivamente. En el año 2021 presenté un proyecto de ley de reforma de la labor congresal en donde se propuso eliminar todas las gollerías parlamentarias, todos los bonos, todos los viáticos, todos los viajes pagados al extranjero, por ejemplo. Y lo que ocurrió fue que lo encarpetaron el mismo día que llegó a la Comisión de Constitución. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas, especialmente algunas personas que viven de la política, que piensan que el Congreso es su agencia de viajes, su agencia de empleo y además hasta su agencia personal para desarrollar actividades políticas. Los congresistas nunca han tenido un pago de un bono de representación para representar a su pueblo. Ustedes pueden creer que los congresistas que representan a provincias ganan un bono para ir a dormir a su casa. Es decir, para regresar a tu pueblo, tú cobras un bono. ¿De cuánto es el bono de la semana de representación? Cuando yo fui parlamentario estaba en 5.500 soles. 5.500 soles. Además de tu sueldo y además del bono, el bono que reciben tus trabajadores asesores, por acudir a acompañarte a la semana de representación. En mi despacho parlamentario desde el primer día tomé la decisión de no recibir ni mi persona ni ninguno de mis trabajadores el bono de representación y miren, no se cayó el mundo. El congresista gana un sueldo y de su sueldo puede pagar sus pasajes. Hay que multiplicar eso por los 130, 5.500 por cada uno, hay que sumarle el gasto de los asesores, no. los fotógrafos, Olvídese. Porque llevan hasta los que les hacen TikToks a la semana de representación. Es de terror, de verdad, ojalá alguien, pero bueno, ¿dónde está la esperanza de que alguien medianamente o que la mesa ponga en agenda, ¿no? Cerrar finalmente las joyerías y vamos a ver quiénes sí trabajan por vocación en este Congreso. Miremos al Congreso, señor Combina, porque si algo puede ocurrir el día lunes es que se admita finalmente esta moción de censura contra el señor Alejandro Soto. ¿Cuál es la diferencia entre Lady Camones, que también fue censurada de manera inmediata por este audio que se filtra, y no, pese a tener ya un mes y 7 cuestionamientos en su haber al señor Alejandro Soto? ¿Por qué demora tanto la censura? ¿Quién lo sostiene? Aquí hay una grandísima diferencia. En primer lugar, la señora Lady Camones no tenía una denuncia. Fue vilmente saboteada por los aliados de Pedro Castillo. Recordemos que Heidi Juárez, quien fue posteriormente premiada por Castillo como ministra de la Mujer, fue quien grabó de forma ilegal una reunión privada entre César Acuña y su grupo político. Entonces, este audio fue editado y fue presentado públicamente para boicotear la imagen política de la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones. Eso es completamente diferente, vivir un complot es completamente diferente a tener un ramillete de denuncias y además denuncias
alguien se indigna, levanta la ceja y dicen, ay, no, medianamente aquí hay alguien que quiso favorecerse de la presidencia, que en este caso era el señor Acuña, exigiendo que salga su proyecto de ley, ¿no? Y si lo trasladamos al señor Alejandro Soto, o sea, ¿cuál es la lectura para él? No, ahí había una presunción, porque el proyecto finalmente pasa por una junta de portavoces, hay muchos filtros que no decide solo la presidencia del Congreso, pero aquí el señor Alejandro Soto tiene denuncias personales, denuncias de delitos que van desde la estafa hasta el cohecho, al parecer. También incluye el cobro hay una denuncia fuerte sobre cobro para entrevistar a políticos, que termina siendo casi una extorsión a nivel de un medio de comunicación en Cusco donde él laboraba. Y por otro lado también tiene el gran cuestionamiento de la falta ética de mentirle al pueblo peruano. Un presidente del Congreso no puede decirle, mirando a la Cámara, no puede decirle a los peruanos que no conocía que la hermana de su novia o de su enamorada era parte de su equipo laboral, cuando él mismo los ha contratado. Entonces, creo que en este caso el señor Soto debe responder por todas sus denuncias, pero lo debe responder fuera de la mesa directiva. Es un pecado que el señor Soto haya llegado, y si se mantiene allí es por culpa de Fuerza Popular y de Perú Libre, que claramente están haciendo malabares para que el señor Soto no caiga. Porque nuevamente, si el señor Soto cae, probablemente la izquierda, que tiene más votos el día de hoy que Fuerza Popular, pueda meter al presidente al Congreso. ¿Y se acabaría esta alianza de la que tanto hablan, del fujicerronismo? Bueno, el fujicerronismo se da justamente por la existencia de esta convivencia de intereses y de necesidades, de gollerías, de mantener un statu quo en donde nadie se vaya y nadie se mueva. Pero claramente el minuto que la presidencia quede vacía, tal como se los advertí, Cerrón los traicionará, los apuñalará por la espalda, se aliará con Bermejo y con los caviares y con todos los que se pueda aliar para arrebatarles la presidencia del Congreso. ¿Quién sostiene a Alejandro Soto? ¿Cerrón y Keiko Fujimori? En estos momentos sí. Y yo siento que en Fuerza Popular hay algunas personas como Patricia Juárez que piensan que no se puede poner las manos al fuego por alguien que tiene tantas denuncias y que aún no sabemos si van a aparecer más. Sí, pero no rompen filas. A mí me pueden parecer 60 cosas mal, pero tengo que marcar la diferencia si quiero equilibrar la balanza. Definitivamente, y eso es un voto de conciencia que hay que pedirle a cada parlamentario. ¿Por qué? Porque esas personas que por directiva partidaria votaron por una misma lista donde está el hermano de un criminal sentenciado por corrupción, ahora dicen, bueno, pobrecito, no sabíamos por quién votábamos. Claro que sabían por quién votaban. Estaba Valdemar Cerrón y estaba una persona que era un perfecto desconocido como Soto, que era además perfectamente manipulable, pero además que tenía un ramillete de denuncias que se arrastraban desde Cusco. Usted ha sido fuerza en algún momento de Alianza para el Progreso, del partido del señor Acuña, y el fin de semana el señor Valdés, que es el secretario general del partido, ha dado una entrevista poniendo claramente las manos al fuego por el señor Soto, inmolándose con el tema de la presunción de inocencia, ¿verdad?, respecto a las investigaciones que hay en contra de Soto. ¿Cómo juega esto a la interna del partido del señor Acuña? Y usted lo conoce bastante bien al señor Valdés. ¿Era este el camino a seguir en medio de los cuestionamientos del señor Soto? Yo creo que están cometiendo un grave error político, quizás porque tomaron una decisión apresurada o no evaluaron correctamente lo que le planteaban sus aliados. Perú Libre necesitaba, al igual que el fujimorismo, a un congresista débil. Por eso se tumbaron la ley de Camones, porque era una persona que ya tenía experiencia en la mesa directiva y era una persona que no tenía muchas denuncias o muchos flancos para poderla atacar. Cayeron en el juego de sus aliados y ahora no tienen cómo salir. Está mal, porque en esa bancada debe haber también algunos congresistas rescatables, y no por defender a como dé lugar al presidente del Congreso actual van a terminar quemando a todos los peruanos. La inestabilidad generada por el propio Parlamento dentro del Congreso le afecta a todos los peruanos. Sí. Eso es lo que tenemos que reconocer. ¿Quién en este Congreso, y cierro con esto, hubiera sido medianamente un buen presidente del Congreso? Bueno, para mí habría sido en este momento un momento de reivindicación de la propia ley de Camones, que no mereció esa traición, que justamente fue dirigida por Bermejo, por Valdemar Cerrón y por todos los que el día de hoy cogobiernan con Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Bien, señor Combina, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Nos toca hacer